El noveno de los 10 mandamientos es: no mentirás o darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto significa dos cosas: no mentir al testificar ante un tribunal y no mentir, punto. Recuerden que para que una acción sea prohibida u ordenada en los 10 mandamientos, debe ser esencial para la construcción de la civilización. Aunque el transporte en burro debió ser muy importante cuando los 10 mandamientos nos fueron dados, no hay ningún mandamiento que ordene transportarse en burro responsablemente. La sociedad puede sobrevivir con gente que no sepa montar un burro, pero no puede subsistir si no se respeta la verdad, tanto dentro como fuera de un tribunal. Si la gente da falso testimonio en un tribunal, no puede haber justicia. Sin la esperanza de justicia, no puede haber civilización. La Biblia hebrea era muy firme en esto. Y el castigo para alguien que daba falso testimonio era el mismo castigo que hubiese recibido el acusado si la mentira hubiese sido aceptada. Por lo tanto, en el caso de un crimen que ameritase la pena de muerte, era muy probable que el falso testigo recibiese la pena de muerte. Pero el mandamiento claramente trata sobre la verdad en general, no solo en el tribunal. Tanto el gran comentarista judío del siglo XII, Ibn Ezra, como uno de los eruditos bíblicos del siglo XX, Brevet Childs, de la Universidad de Yale, concuerdan que el mandamiento era sobre decir la verdad en general. Como Childs señaló, si los 10 mandamientos solo hiciesen referencia a la verdad y la falsedad en un tribunal, hubiese agregado palabras tales como en el tribunal. Hay muchos valores importantes en la sociedad, pero la verdad es probablemente el más importante. La bondad y la compasión quizás sean los valores más importantes en un ámbito micro o en el ámbito personal, pero en el ámbito macro o en el ámbito social, la verdad es aún más importante que la compasión y la generosidad. Prácticamente todos los grandes males sociales, tales como la esclavitud en África, el nazismo y el comunismo, se han basado en mentiras. Hubo traficantes de esclavos, nazis, comunistas, que eran compasivos en sus vidas personales. Pero la mayoría de ellos decía, y la mayoría creía, grandes mentiras que les permitían participar en una gran maldad. La esclavitud de los negros fue posible en gran medida por medio de la mentira de que los blancos eran superiores a ellos. El Holocausto hubiese sido imposible sin decenas de millones de personas que creyeron la mentira de que los judíos eran inferiores a los llamados arios. Y el totalitarismo comunista se basó íntegramente en mentiras. Por eso el periódico del Partido Comunista de la Unión Soviética se llamó Pravda, que en ruso significa verdad, porque el partido, no la realidad objetiva, era la fuente de la verdad. Los sádicos y psicópatas pueden provocar mucho daño. Para asesinar a millones, grandes cantidades de personas normales deben creer esas mentiras. La maldad masiva no sucede porque muchas personas quieren ser crueles, sino porque se alimentan de mentiras que las convencen de que lo malo en realidad está bien. Sin embargo, un gran obstáculo para decir la verdad es que los partidarios de causas, incluso causas buenas, no den a la verdad un valor central y acepten la tentación de mentir a favor de su causa. Existen muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en la década de los 80, para promulgar la causa a favor de los desamparados, el principal activista a favor de esa causa afirmaba que había de 2 a 3 millones de desamparados en Estados Unidos. Años más tarde admitió en televisión nacional que había inventado ese número. La verdadera cantidad de desamparados era entre 250,000 y 350,000. Del mismo modo se descubrió que los grupos que luchan contra el cáncer exageraron mucho el número de mujeres que sufren de cáncer cada año. ¿Por qué? Para asustar a más mujeres y lograr que se hagan las mamografías. De nuevo, mentir en nombre de una buena causa. ¿Por qué es destructivo mentir en nombre de una buena causa? Porque si desconocemos cuál es la verdad, ¿cómo sabemos dónde asignar correctamente los recursos limitados de una sociedad?
y en el peor de los casos, distorsiona las prioridades de la sociedad y por lo tanto provoca un gran daño. Los 10 mandamientos sirven para advertirnos que, con muy pocas excepciones, tales como rescatar una vida inocente, ninguna causa es más importante que decir la verdad. Los 10 mandamientos es la gran lista de instrucciones diseñada para formar una buena sociedad, pero dicha sociedad no puede crearse o mantenerse si no está basada en la verdad. Soy Dennis Prager. Únase a Universidad Prager, suscríbase a nuestro canal en YouTube y regístrese de manera gratuita en prageru.com.